de aparato digestivo. El aparato digestivo lo vamos a ver en rumiantes, pero yo les voy a pasar una clase de aves. Ajá, para que estudien aves. ¿Saben por qué? Porque cuando vayan con Malul, allá les va a dar anatomía de aves. Malul. Y en avicultura, la profesora Ana María Arzayún me pidió encarecidamente que por favor les diera aves, porque ustedes llegaban allá y como no hay, porque en qué caso no hay ni siquiera ni libros de histología de aves, entonces que era importante ver la parte histológica. Entonces yo quiero que la tengan en digestivo para que puedan ustedes entonces también ver la parte de aves. Vale, la primera. Bueno, entre los componentes del aparato digestivo tenemos la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y grueso. Vayan siguiendo el recorrido, el recto y el ano. El origen del aparato digestivo es endodérmico, viene de toda la parte endodérmica, todo viene del endodérmico, exceptuando el epitelio bucal y el epitelio anal, que para formar la boca, el epitelio plano estratificado tiene que invaginarse y formar la primera parte de la boca. Entonces, esto es ectodérmico, el recto es ectodérmico también, y lo demás es endodérmico. Dale. Bien, entre las funciones del aparato digestivo tenemos la aprehensión de los alimentos, la masticación, la deglución, la digestión, que va a ser una digestión mecánica, una digestión química. Sobre todo, van a ver una digestión muy especial en nutrición cuando vean los rumiantes que son capaces de sintetizar algunas vitaminas y aminoácidos, los monogástricos, que somos nosotros, porque no sintetizamos nada, todos lo tenemos que consumir, y un tercer grupo que son un tercer grupo que son los pseudo-rumiantes, ¿sí? Porque, por ejemplo, ya ahora tenemos que los cerdos, ¿sí?, tienen la capacidad de digerir la celulosa porque son monogástricos pero especializados. Entonces se llaman ahora pseudo-rumiantes. Bien, igual que el caballo. Tenemos que se da la absorción, la eliminación de los residuos, la síntesis y secreción de enzimas, secreción de jugos digestivos, producción de vitaminas. Como ven, las funciones están mezcladas. No estoy hablando ni de monogástrico ni de rumiantes, están mezcladas. Síntesis y secreción de proteínas plasmáticas, desintoxicación de la sustancia dañina y la elaboración de metabolitos esenciales. Bien, comenzamos por los labios. Los labios son la unión mucocutánea, los cuales poseen pelos y glándulas. Presentan un epitelio que es un epitelio plano estratificado. El orbis orbicularis es el músculo que tiene los labios y está en el centro. Y vamos a tener glándulas submucosas que pueden ser mucosas en rumiantes y pequeños carnívoros, y pueden ser mixtas, glándulas mixtas en otras especies. Se dividen en una superficie externa, donde están las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y pelos, el vermillón, que es carente de pelos, y glándulas sudoríparas. Las glándulas sebáceas también existen, pero son afuncionales, o sea, no sudamos por los labios. Luego tenemos, después de los labios, el paladar, que puede ser paladar duro o puede ser paladar blando. El duro es inamovible, ese no lo podemos mover, y se encuentra allí la almohadilla dental en algunas especies. El paladar blando está constituido por un tejido conectivo denso, glándulas salivares, mucosas, y el epitelio sobre la superficie nasal, que es igual en el paladar duro, va a ser pseudoestratificado. El límite posterior del paladar blando es la úvula o campanilla, ¿ok? Que no tienen funciones específicas como tal, pero cuando se inflaman dan mucha fatiga, dan náusea porque roza la parte posterior de la lengua. Dale. Bien. Entre los procesos faciales, ¿qué son los procesos faciales? Son prominencias, mamelones o repliegues mesenquimáticos
redondeados que están revestidos por ectodermo en la región ventral de la cabeza, alrededor del estomodeo. El estomodeo es la primera línea que se forma aquí. Entonces vamos a tener que hay un proceso, vamos a formar la carita, porque eso es parte del aparato digestivo, de la parte del digestivo anterior. Tenemos un proceso que es el frontonasal. Tenemos procesos nasales internos, que son estos de acá. Nasales externos, que forman las alas de la nariz. Los procesos mandibulares, que son dos, llegan aquí en la sínfisis media. Y los procesos maxilares, que son dos maxilares. Dos maxilar superior, los procesos mandibulares, los nasales internos y externos y el proceso frontonasal. Todos se encuentran limitados por surco facial. Entonces vamos a tener que en el caso del frontonasal es una prominencia impar que se da por proliferación del tejido mesenquimático en la región ventral del prosencéfalo o cerebro anterior. Origina la región frontal de la cabeza y caudalmente los procesos nasales internos y externos. Por su parte, el estomodeo es una depresión ectodérmica que está rodeada por los procesos faciales. ¿De dónde se origina? Este va a originar, del estomodeo se origina parte de la boca, el epitelio de la adenohipófisis, que lo vamos a ver en endocrino, el esmalte de los dientes y el epitelio que reviste la cara interna de los labios, la mejilla y la encía. El fondo va a presentar la membrana bucofaríngea, que es la que la separa del intestino anterior. Ya vamos a ver las divisiones del intestino. Dale. Ok, aquí podemos ver, este está menos evolucionado y aquí ya vemos, por ejemplo, la prominencia frontonasal que se extiende desde allá y viene hasta acá, la frontonasal. Vamos a tener las placoas nasales que se están formando, los procesos maxilares, el arco mandibular y estos son los arcos faríneos segundo y tercero. Y esto que está en el centro del estomodeo. Dale, la siguiente. Ajá. Esto es lo mismo, pero en microscopía electrónica de Barrini. O sea, esto es lo real. Un embrión de 24 días. Bien. A su vez, vamos a ver que cuando está evolucionando, esto que está acá, que es esto azul, ¿sí? Es el ectodermo. Lo rojo o color naranja es el mesodermo. Y lo amarillo es el endodermo. Así como vimos en embriología, el embrión comienza a encorvarse, ¿sí? Y toma este movimiento, y al hacer este movimiento de encorvamiento, lo que está adelante, por ejemplo, en este caso, que está aquí, acá, esto es el acúmulo celular angiógeno, o sea, lo que va a formar los primeros vasos y el corazón. Está aquí afuera, pero cuando se va encorvando, hace que eso que está allí se vaya incorporando dentro. ¿Ok? Entonces, al hacer este movimiento, lo que está aquí adelante se encorva y por movimiento estomacal va a llegar a la zona izquierda. ¿Ven? Entonces, ya vamos a ver por qué el movimiento estomacal. Entonces, aquí va a quedar el tubo cardíaco y la cavidad pericardíaca. Vean aquí cómo se está formando el cerebro medio espinal y tenemos en amarillo todo lo que va a ser endodermo, que va a originar cuando termine de cerrarse todo este tubo que va a ser intestino. Dale. O arquenterón, intestino primitivo arquenterón. Vean lo que les estoy diciendo. Se cierra, se cierra, se cierra. Esto va a ser saco vitelino y esto va a ser alantoides. Este es el alantoide y este es saco vitelino. Cuando termina de cerrarse el corazón, ya lo tenemos incorporado a la cavidad, tenemos acá el sistema nervioso central y periférico y tenemos acá el tubo que se formó del endodermo, intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. Asociado al intestino medio tenemos entonces el saco vitelino y asociado al intestino posterior tenemos el alantoides. Dale. Bien, esto es lo mismo, pero un corte sagital. Entonces aquí está cómo va a quedar constituido esta parte de alantoide. Esto va a ser el pedículo de fijación alantoideo y este va a ser intestino medio. Dale.
En cuanto a los límites del intestino embrionario, vamos a tener que el intestino se divide en intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. Por su parte, esto es pregunta de examen, el intestino anterior se subdivide en intestino faríngeo y intestino anterior propiamente dicho. El intestino faríngeo parte de la membrana bucofaríngea y llega hasta el divertículo tráqueo-bronquial. El intestino anterior va desde el divertículo tráqueo-bronquial hasta el origen del esbozo hepático, o sea, el inicio donde se va a estar desarrollando el hígado. El intestino medio va desde el origen del esbozo hepático hasta el tercio izquierdo del colon transverso. Acuérdense que el colon es colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Entonces llega hasta el colon transverso, que es el que va así. Y el intestino posterior va desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal, hasta la cloaca. ¿Vale? Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que es intestino anterior, vean hasta acá, intestino medio e intestino posterior. Y todo parte del endodermo. Cuando yo pregunto en el examen, y es un error que cometen frecuentemente, ¿de dónde se origina esófago? Tienen que decirme endodermo del intestino anterior. Porque todo es endodermo, pero tienen que decirme si es intestino anterior, intestino medio o intestino posterior. ¿Ok? Ahí es donde... se equivoca. Entonces miren aquí cómo se están formando las bolsas faríngea. Aquí está el intestino faríngeo, aquí está el esófago, aquí está el estómago, aquí está el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, las asas intestinales completa hasta llegar a la parte cloacal. Ya vamos a ver cómo se forma la cloaca. Dale. Bien. Entonces comencemos la parte histológica, la lengua. El origen de la lengua, que por cierto hay algunos que la tienen en la... La lengua se forma por proliferación del mesodermo de las porciones ventrales del arco mandibular, que originan dos protuberancias iguales, laterales y un tubérculo impar. Entonces, dos protuberancias laterales y un tubérculo impar. El cuerpo de la lengua está formado por las protuberancias linguales laterales y el tubérculo impar, todo el cuerpo. Y la raíz de la lengua parte del segundo, tercero y parte del cuarto arco braquial. Los músculos de la lengua, como la mayoría de los músculos, si ya dieron la parte de teoría de muscular, van a partir de mioblastos, de las somitas occipitales. Pero todos los músculos parten de mioblastos, porque son células inmaduras. Y los mioblastos van a formar esos miotomos, entonces miotoma preótico, miotoma óptico, etc. Todos son miotomos, porque cuando hablamos de miotomos son organizaciones, grupos. Los mioblastos son células musculares inmaduras. Dale. Bien. Aquí vamos a tener esto que es el tubérculo impar y estas son las dos prominencias laterales, una de cada lado y ese es el tubérculo impar. Vean que el tubérculo impar se dispara y empieza a crecer abruptamente y las protuberancias laterales van formando parte de la estructura de la lengua. Aquí vamos a tener el orificio laríngeo, las prominencias del aritenoide, etcétera. La epiglotis, que es un cartílago elástico que cierra esto en el momento de la deglución, ¿ok? Y lo abre cuando hay respiración. Dale. Ok, ahí tenemos cómo se está dando las dos prominencias y la base de la lengua, pero en lo que es la realidad. Dale. Y aquí este es el tubérculo impar cuando está creciendo. Esto es microscopía electrónica de barriga. Bien. Entonces, el epitelio de la lengua tiene diferentes grados de queratinización. Entonces, hay muchas espigas o papilas dérmicas que forman el cuerpo papilar. En los caballos y rumiantes, el aspecto posterodorsal de la lengua es como si fuese una membrana engrosada que le va a dar rigidez. Mientras que en los carnívoros hay una diferencia, yo les doy diferencias entre especies.
No lo menciono todo para el perro, todo, sino nada más lo único que es diferente. En el caso del perro existe un tabique lingual, que es tejido fibroso denso con tejido adiposo y muscular. A veces puede haber un cartílago y se llama lisa. En la lengua del perro se llama lisa. Bien. En cuanto a las papilas, hay diversos tipos de papilas. Tenemos las papilas filiformes, o sea, forma de aguja. Son más numerosas, muy desarrolladas en los gatos y rumiantes por la función de alimentación y del lamido. Ustedes ven, por ejemplo, que el gato se lame, se acicala mucho con lamido y va adquiriendo pelo. Y de pronto ven que vomita unas bolas de pelo muy características. Entonces, en este caso, vemos como el gato pues siempre revomita las bolas de pelo. En el caso de los rumiantes, ellos para poder sobre todo estimular al becerro y limpiarlo, lo lamen mucho, pero no va al estómago, sino que va al rumen, ¿sí? Que es un divertículo esofágico, no es un estómago como tal, sino un preestroma, un proventrículo. Entonces ellos, en el rumen, como el rumen tiene que mover, dar vueltas, el contenido da vuelta, ¿qué pasa? Que se va formando un ovillo, y a veces sacamos unas bolas así de pelo, pero no así, sino lisas, totalmente lisas, sobre todo en animales ya viejos. Del rumen sacamos esas bolas lisas, que cuando vos la partís, el pelo está pero comprimido, parece que lo hubiesen hecho con una máquina. Y bueno, nosotros las usábamos, era para jugar pelotita. Ajá. Pero en el matadero, cuando rompen el rumen, para sacarle todo el contenido, que son los excrementos, sino todo el contenido vegetal, eso todavía ni cerca de ser excremento, para nada. Ni siquiera lo que tiene la chinchurria adentro es excremento. Eso no es excremento. O sea, eso no es bosta. Eso es más bien el quimo y el kilo, que son los componentes de la digestión que van a ser absorbidos por el intestino delgado. O sea que eso es lo más nutritivo que va a tener la digestión de la vaca. Entonces que la gente me dice, no, que la chinchurria, doctora, me salió amarga. Es porque la vaca, para que te dé, o sea, los animales, pues en general los rumiantes, para que te dé buena chinchurria, vos tenéis que dejarlo sin beber agua y sin comida 24 horas. Claro, porque eso es lo que hacéis en el matadero. Vos consignáis animales en el matadero en la mañana y lo van a matar al otro día en la mañana. ¿Veis? Y entonces agarráis y eso es la chinchurria, eso es excelente. A mí me encanta la chinchurria. Chacho, bien asada, bien tostadita, bien preparada. Porque vos lo que hacéis es que la limpiáis bien, la hervís, y cuando la pongáis a hervir, después que la lavéis bien, le echáis hasta detergente por fuera y todo. Cuando la ponéis, yo la dejo un ratico con vinagre o limón, después que la lavo bien. Y bueno, y vos agarráis y la ponéis a hervir, y cuando la pongáis a hervir, le tiráis un poquito o sea, le cortáis una cebolla, le tiráis ajo, cebolla y orégano, y la dejáis hervir así para que se absorba todo eso, ¿okay? Y ya después la sacáis, la dejáis escurrir y la preparáis y dale para la candela. Yo siempre le hago unos 3 cortecitos, así tenga que volver a hacer el nudo. Es por los ¿cómo se llama? Los huevos de parásitos, porque a veces los parásitos, ¿me entendéis? En la mucosa hacen unas prominencias que son los huevos enquistados y el parásito, los quistes parasitarios. Y tenemos que, debido a la función mecánica de alimentación y del amido, se van a formar esas bolas de pelo. Las papilas filiformes tienen forma de espina de rosa. Las lenticulares o cónicas tienen forma de lentes, lenticulares, de lentes convexos dobles. Su función es mecánica también y son prominentes en el dorso de la lengua. Dale. Luego tenemos las fungiformes, que se llaman fungiformes por hongo, tienen forma de hongos.
La función es mecánica y gustativa. Son menos queratinizadas que las anteriores porque tienen corpúsculo gustativo y el tejido conectivo puede tener alguna infiltración linfática para darle defensa. La foliada, folio, significa hojas. Tienen forma de hojas, con imaginaciones de la membrana mucosa que las separa entre sí. El epitelio de la foliada es un epitelio no queratinizado y la lámina propia se proyecta en forma de viruta. Posee glándulas serosas que se abren en la base del surco epitelial y que se llaman glándulas de von Ebner. La función de la foliada es gustativa y los corpúsculos gustativos ocupan las paredes laterales. Dale. Ok. Las últimas son las circunvaladas, que son las más grandes y menos numerosas. Ustedes en anatomía, en digestivo, seguramente vieron todos los tipos de papillas. Estas circunvaladas son las más grandes, menos numerosas, no sobresalen de la lámina epitelial, están rodeadas por un surco profundo y hay muchos corpúsculos en las paredes laterales de la cubierta epitelial. Vamos a conseguir allí glándulas serosas que se abren en la base del surco para limpiar el material alimenticio del surco y evitar que se pudra. Bien, en cuanto a los corpúsculos gustativos, esas células nerviosas que están en los corpúsculos gustativos son las que se bloqueaban con el coronavirus, por eso perdían el gusto. Entonces son masas ovaladas de células que van desde la membrana basal hasta el epitelio, donde se abren en un pequeño conducto y donde las vellosidades del epitelio sobresalen como pelos gustativos. Poseen tres tipos celulares: las células subtentaculares o de apoyo, con un citoplasma vacuolado, acidófilo y un núcleo elongado, o sea, largo. Las células gustativas, que tienen un núcleo vesicular, citoplasma denso, acidófilo, y ambas son cilíndricas. Y las basales, que son pequeñas, se sitúan en los límites laterales basales del corpúsculo y donde la renovación celular es activa. Cada vez que ustedes toman café caliente, sopa caliente, que adquieren alcohol, ingieren alcohol, cuando toman, como cuando comen picante, etcétera, una gran cantidad de corpúsculos gustativos se afectan y se eliminan, muchos de ellos se eliminan, pero la renovación celular se activa y vuelven a aparecer nuevamente. ¿Ok? Bien. La siguiente. Y a veces dicen, no, me arde la lengua. Me arde la lengua. Pero es por eso, porque comiste algo que te irritó. Como la piña. La piña, pero la piña por la enzima que tiene. Y aquí tenemos la papila filiforme. Dale. Ajá, aquí tenemos otro tipo de papilas donde vamos a ver acá los corpúsculos gustativos. Esto lo vamos a ver en la práctica. Dale. Ajá. Aquí vamos a ver la punta queratinizada de la papila filiforme y una papila, esta que está aquí, que es tejido conectivo, en una papila fungiforme o forma de hongo. Filiforme, fungiforme. Miren la queratina, ¿ves? Esto es queratinizada. Dale. Bien. ¿Cómo es la organización de las estructuras tubulares que tiene el aparato digestivo? Se va a dividir en mucosa, 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. La mucosa, por su parte, que es la que está en rojito, está conformada por un epitelio, esto en azul que es la lámina propia y esto rojito que es la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa está allí para darle fuerza a la mucosa. Luego viene la submucosa, que es esta parte morada que vemos aquí. Esa es la submucosa. Mucosa con 3 componentes: submucosa, muscular, donde tenemos una capa circular interna y longitudinal externa, o sea, van así. ¿Para qué? Para darle fuerza, porque si van así, se agrieta fácilmente. Pero si le ponemos una contraparte, la fuerza que hace esta para abrirse, esta la mantiene cerrada. Entonces, es para darle más estabilidad. Circular interna, longitudinal interna, y esto
que va a ser el epitelio plano simple, que se llama serosa cuando está en cavidad y adventicia cuando está fuera de la cavidad. El esófago tiene adventicia aquí y serosa cuando está en la cavidad torácica. Entonces puede ser serosa o adventicia. Y es un mesotelio, por tanto un epitelio plano simple. Dale. Ok. Aquí vamos a tener ahora la formación del esófago. ¿Cómo se forma el esófago? El esófago se origina a partir del endodermo del intestino anterior. ¿Y cómo se forma? Por alargamiento. Tenemos aquí la estructura y se va alargando, 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 alargando hasta que el esófago conecta con el estómago a través del cardias, que es donde tenemos acá la parte del plexo solar, acá. Que decimos, aquí tenemos el plexo solar, decimos la boca del estómago, pero el estómago pues, no tiene boca, tiene una región cardíaca. Entonces, aquí tenemos que el esófago está conectado con el aparato respiratorio a través horrible, este polvillo que boto cada vez que paso la rayita esa me vuelve loca. Bien, bueno, el esófago está conectado con el primordio respiratorio, que es el divertículo respiratorio, que es esa imaginación que se bifurca para formar los esbozos pulmonares. Está conectado aquí, está abierto, pero eso tiene que cerrarse, porque si no tendríamos comunicación del esófago con el aparato respiratorio. No. Entonces aquí en este caso, esto que aparece aquí es el tabique, que se llama tráqueo esofágico, porque divide la tráquea del esófago. Ok, entonces aquí tenemos la tráquea, ya el tabique tráqueo esofágico se formó, y acá tenemos el esófago, y estos son los esbozos pulmonares. ¿Cómo se llama el tabique? Tráqueo esofágico, también se puede decir bronquio esofágico. Dale. El esófago es un tubo muscular voluntario e involuntario. ¿Por qué voluntario? Ciertas regiones. Pero una vez ya no es voluntario, porque si no, no nos ahogaríamos. Entonces, es voluntario e involuntario y que sirve para el movimiento de los alimentos. Vamos a hacer el estudio en todos los órganos igual: mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Cómo es la mucosa? El epitelio plano estratificado, igual parecido al de la piel. ¿Ok? Depende de la alimentación, puede o no ser queratinizado. Si el animal consume mucho heno, muchas cosas con mucha fibra, puede llegar a queratinizarse. Y dependiendo de la especie. Entonces tenemos el esófago. La lámina propia es típica, puede tener infiltración linfática, sobre todo en el hombre y en el cerdo. La muscular de la mucosa está ausente en el cerdo y en el perro, pero en este caso en el perro, en la porción cervical, está ausente, pero luego se hace completa. En la submucosa tenemos que hay glándulas submucosales en toda la longitud, sobre todo en los caninos. En el cerdo solamente están presentes en la región cervical y muy pocas en la región torácica. Y en rumiantes, caballos y gatos solo están presentes en la región torácica, las glándulas submucosales. Presentan pliegues, al igual que la mucosa, para poder expandir el esófago. La capa muscular del esófago en rumiantes y perro es músculo estriado, a pesar de que es un órgano hueco, no es liso, sino que es estriado. En el cerdo, la porción cervical es estriada, la porción media es mixta y en la caudal es liso. O sea que en el cerdo tenemos musculatura estriada, musculatura mixta y musculatura lisa. ¿Ok? Entonces en el cerdo es más complejo. La serosa o adventicia es típica. La adventicia está en la porción cervical y la serosa en la región torácica. Dale. En cuanto al origen del esófago, bueno, ya lo vimos. Esto es nada más para que ustedes tengan un esquema. ¿Ok? Un resumen. Aquí está un corte de esófago que está preciosísimo. Ese es de un libro, ese no es de nosotros. Esto es de un libro. Podemos ver la luz del esófago, el epitelio, la capa muscular, etcétera, todo lo que vamos a ver en la práctica.
otro corte de esófago, creo que este es el del libro de Leeson y Leeson, y tenemos acá entonces el epitelio, esto que está aquí, que es el porio o lámina propia, y esta es la muscular de la mucosa. Luego viene esta que es la submucosa, esta que es la muscular y esta que es la serosa o adventicia. Bien, aquí tenemos un corte de esófago donde tenemos algo de queratina, 400X. ¿De dónde sale 400X? ¿Quién me dice de dónde obtuvieron ellos el 400X? Pero ¿qué va a multiplicar del objetivo y qué va a multiplicar? ¿El qué? El aumento del objetivo. Ajá. Y del ocular. Multiplicando. El aumento del objetivo por el aumento del ocular. ¿Y qué significa usted misma? ¿Qué significa la X? Las veces aumentadas. El número de veces aumentadas. Eso se confundieron, se volvieron un etcétera en el examen. Entonces, multiplico 10X por 40X, pero ¿qué es lo que tenéis que hacer? Vos tenés que decirme, multiplico aumento del ocular por el aumento del objetivo y lo expreso en X, que significa el número de veces aumentado, según su tamaño real. Se volvieron un desastre. Igual que la preparación, eso que va a ser aquí, si aquí hay un poquito de queratina, queratohialina. Acá tenemos el epitelio, plano estratificado, queratohialinizado con proyecciones El tejido conectivo. de tejido conectivo. Ok, bien. Dale. Ajá. Estómago. El estómago se origina también del endodermo del intestino anterior. Se origina porque comienza una dilatación fusiforme. ¿Por qué decimos fusiforme? Porque es más ancha aquí y más fina a los lados. Entonces se ensancha. Pero el estómago, cuando se está formando, hace un giro de 180 grados. Y él gira y se lleva todo lo que esté cerca de él. Gira 180 grados y aparte, la parte dorsal baja y la parte ventral sube. De esta manera, el ensanchamiento más el giro que él da va a darle la siguiente, va a originar una curvatura mayor, una curvatura menor, que es esta, curvatura menor, y esto queda como si fuese una maquita. Lo de arriba baja, lo de abajo sube. Aquí vamos a tener el cardias y aquí vamos a tener el píloro. ¿Sale? Entonces así se forma el estómago. Por su parte, si vemos la parte interna del estómago, vamos a tener varias regiones. Una región aquí, que es la región cardial. Luego tenemos esta región que es la fúndica, donde tenemos el fondo. Y esta que está acá, que va a ser la región pilórica. Entonces, cardial, fúndica y pilórica. Vamos a tener a su vez todos estos que van a ser los pliegues gástricos, todos los pliegues gástricos, y si hacemos un corte, vamos a tener en la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Dale. Ok. Esto es nada más para que vean los epiplón, el epiplón menor, el epiplón mayor, y estas son las bolsas omentales. Entonces, ¿cómo está pegado el estómago? Dale. En cuanto a la histología como tal, podemos decir que tiene varias regiones. La primera de ellas es la región esofágica, que es la porción aglandular. ¿Sí? Aglandular. Tiene una mucosa con un epitelio plano estratificado, queratinizado con diferentes grados de queratinización. En los rumiantes recibe el nombre de preestómago, panza, rumen o herbario, bonete, retículo, redecilla y librillo u omaso. Entonces, como no estoy dando estómago de monogástrico, tienen que pensar que la región esofágica está involucrando las dilataciones esofágicas, que son los proventrículos en los rumiantes. ¿Ok? Luego tenemos la región cardial, que ya viene la parte como tal, del cardia, que es la conexión del esófago con el estómago, que es el estómago de nosotros. Tenemos un epitelio cilíndrico,
en sí, la del estómago de mamífero es cilíndrico simple. Es muy plegada, tiene pisas, pliegues o criptas gástricas en cuya base se abren las glándulas cardiales. Entonces nosotros no somos rumiantes, no tenemos esta porción esofágica. La lámina propia tiene tejido conectivo laxo con linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, folículos linfáticos, glándulas cardiales, células regentafines, etc. Todo esto está en la lámina propia de la mucosa. Y en cuanto a la muscular de la mucosa, que es la última capa de la mucosa, tenemos que existe una muscular de la mucosa. La submucosa, por su parte, es tejido conectivo laxo, tejido adiposo, linfático, nervio, y aquí esto es un error, es una capa muscular y una capa serosa. Dale. En la región glandular o la región fúndica, nosotros vamos a tener que la mucosa es usualmente epitelio cilíndrico simple, hay criptas, la lámina propia, la submucosa es típica, una capa muscular típica, o sea, musculatura lisa. Cuando le digo típica es porque sabemos órgano hueco igual musculatura lisa. La serosa, sé que evidentemente no les voy a estar repitiendo todo el tiempo, serosa, por su ubicación, un epitelio plano simple que se llama, ¿no? Ya sabemos que es serosa. Las células transicionales, que son enteroendocrinas, células parietales y células principales, que están localizadas en la región fúndica y que son importantísimas porque las parietales son las encargadas de producir el ácido clorhídrico, ¿ok? Y las principales pues producen otros componentes. Y aparte tenemos células mucosas, que son las que producen el moco en el estómago para protegernos de las barbaridades que nosotros comemos. Entonces, la región glandular pilórica, vamos a tener criptas gástricas que son más profundas, predominan las células secretoras de moco, una túnica muscular con una capa interna, circular muy desarrollada y que actúa como esfínter. Y aquí se establece el esfínter pilórico, que es lo que evita que del intestino delgado se devuelva hacia el estómago, el píloro, donde hay un esfínter pilórico. Dale. Y pues aquí tenemos el esfínter cardial, que eso es lo que nos permite, le permite a las vacas regurgitar y nos permite a nosotros poder vomitar. A todas las especies, menos el caballo. El caballo sí vomita casi siempre porque tiene el estómago reventado. Si no, no puede vomitar. Y eso es como una regla que nos enseñaron en anatomía desde que la vimos. Bien, aquí tenemos las fosas gástricas, aquí tenemos la muscular, etc. Lo que a mí me gusta de esta es la coloración del tejido conectivo, que es una coloración bellísima de Mallory, para poder teñir azul el tejido conectivo. Todo lo que tenga azul es conectivo. Esto es panza, rumen o herbario. Bien, la mucosa va organizada en papilas ruminales. En el rumen tenemos papilas ruminales. A su vez, la mucosa tiene un epitelio plano estratificado queratinizado, la lámina propia, tejido conectivo laxo. No hay muscular de la mucosa, que todo el tiempo en el examen la señal. No hay muscular de la mucosa. Tenemos una submucosa que es tejido conectivo laxo, glandular, una capa de musculatura lisa y una serosa. Dale. Aquí tenemos las papilas ruminales. Papilas ruminales. Dale. Ajá. El bonete, retículo o redecilla. Aquí no tenemos papilas ruminales. Lo que tenemos son pliegues. La mucosa está organizada en pliegues, no en papilas. Pliegues primarios de la mucosa orientados en forma de panal. Entonces parece un panal de abeja. Epitelio igual, plano estratificado queratinizado, lámina propia con músculo liso, que representa la proyección de la gotera esofágica. No tiene muscular de la mucosa propia, no hay muscular de la mucosa.
Esas fibras que vemos son las de la gotera esofágica, que es un pasaje que conecta la parte esofágica directamente con el abomazo. Entonces pasa por el bonetio retículo, pasa para llegar al cuajar, ¿ok? Y la leche pasa directa. ¿Por qué? Porque cuando el becerro está pequeño, no tiene desarrollado ni el rumen, ni tiene desarrollado el retículo. Pasa por la gotera esofágica. Pasa todo por la gotera esofágica porque no hay. Y ahí es donde cuando a mí me tocó trabajar, por cierto que María trabajó conmigo ahí, se morían muchos becerros. Dios mío, cuando yo llegué a esa finca, eso era como más del 30% de becerros muertos. En los becerritos chiquititos se morían. Y yo pues me di a la tarea de saber, o sea, de entender por qué se estaban muriendo los becerros. Cuando vos diagnosticáis un problema y lo corregís, el ganadero tiene que reconocerte más dinero. Porque ya eso no es trabajo tuyo. El trabajo tuyo es resolverlo, pero no andar diagnosticando y viendo quién se equivoca y quién no se equivoca. Bien. Lamentablemente, los ganaderos le prestan muchísima atención a lo que dice el encargado y muchas veces prefieren votar al veterinario que sacar al encargado, cuando es el encargado el que te está haciendo perder cobre. Ve la mentalidad del ganadero. Y no les estoy hablando porque yo creo, porque lo leí en un libro. Yo les estoy hablando porque yo trabajo ejercicio libre desde hace, yo creo, desde que tenía 7 años. La diferencia de cuando yo ordeñaba a los 7 años era que papi no me pagaba. Papi me empezó a pagar a partir de los 12 años de edad. Que yo le dije, no, ya vos no, porque yo te doy más cobre a vos. No, pero poneme un sueldo. Y yo trabajaba en la finca, pero me tenían que poner un sueldo. Y empecé a trabajar por un sueldo. ¿Ves? Bueno, entonces, ¿qué pasa? No, yo ordeñaba y todo, yo hacía todo. Todo. Yo era durísima para el trabajo. Me montaba en el tractor con Dago y todo lo demás para supervisar los trabajos por allá, por la hectárea número tal. Bueno, porque papi tenía numerado todos los potreros. Entonces yo me iba por allá, lejísimo, con Dago, ¿no? Que yo digo que qué sano es. En el retículo tenemos esto, bueno, acá, la gotera esofágica, la submucosa es típica, tejido conectivo laxo, tal. La capa muscular, típica, musculatura lisa, tal. La serosa, igualmente, epitelio plano, sí. Dale. Bien, aquí está la organización en forma de panal. No, esta es, lo que pasa es que está blanco y negro porque ese es el libro de Banks. No más que hay pocos libros de veterinaria, histología veterinaria. Están los cuadernos que son de Fernanda, que son de Argentina. Está el libro de Delman, el de Delman, y está el libro de Hans. Sí, el de Hans, no de Banks. El de Banks es de humano, el de Hans. Eso es veterinaria, histología veterinaria. Bien, el librillo u omazo, la mucosa no está en forma de papilas, no está en forma de pliegues, no, está en forma sino en forma de pliegues, que se denominan hojas de librillo. Entonces, estas hojas de librillo tienen muscular de la mucosa. Es el único proventrículo que tiene muscular de la mucosa. Los otros dos no tienen muscular de la mucosa. El resto es igualito a todo, pero la diferencia entre esto es que este sí tiene muscular de la mucosa y que la mucosa tiene organizada en pliegue. Dale. Esta es la hoja de librillo que la vieron ustedes en el muscular. Tenemos acá musculatura lisa. Esto va a ser desde acá hasta acá. Va a ser entonces la mucosa, incluyendo esto, submucosa, muscular y la serosa que viene acá que no la ven. Dale. Bien, vamos a ver algunos casitos clínicos y damos un break, 10 minutos. Dale. En estos casitos clínicos vamos a ver cómo el aparato digestivo puede jugarnos
un problemita. Ok. Vean bien. Esperé a este momento para reseñarles lo de la finca donde yo estaba trabajando, porque allí, pues, los obreros creen que saben. Y resulta que ellos no saben. Ellos son como los loros, que imitan, pero no saben lo que están diciendo. Ellos son así. Los obreros son loros. Ellos hablan, pero ellos no saben lo que están diciendo. Hacen muchas locuras. Y ustedes tienen que estar pendientes. Escuchen lo que les voy a decir, porque esta es la vida. ¿Sí? Esto no está en los libros. Esta es la experiencia. Primero, no se metan en problemas con obreros. ¿Sí? Tomen a los obreros como lo que son. Obreros. Son personas que, desde el punto de vista humano, son igualitos a nosotros. Y todos somos hijos de Dios. Todos venimos de la unión ovocito-espermatozoide, ¿sí? Todos tenemos la misma constitución, como tal, está bien. Pero académicamente, ni parecidos son. Hay gente de esa que si la tenéis desnuda en el suelo y le dais vuelta, no hacen una obra. Y todos saben leer y escribir. ¿Y qué creen? No es verdad. No es verdad. No le dejen a un obrero indicaciones. Si ustedes no le dicen, no veo bien. ¿Qué es lo que dice ahí, María, aquí? ¿Me entienden? A ver si saben leer y escribir. Es decir, anotarme ahí, flaco. Si ustedes ven que el tipo no anota o que le da para que otro anote, ¿a qué le van a dejar indicaciones si eso no va a saber hacer nada? Porque eso no sabe leer y escribir. Entonces ustedes, como hay obreros que son buenos, pero no saben leer y escribir, ustedes no se van a poner como la maestra Jimena, a estar dando clases. Dejen que la alfabetización la haga el gobierno. Aquí van a perder tiempo en eso. No, hombre, ya está, que no sepa leer y escribir, mándelo para la escuela. Pero ¿qué sí van a hacer ustedes? Utilizar los códigos con colores. Porque él no sabe leer y escribir, pero casi siempre la gente que no lee y escribe sabe de números. Los números sí se los saben. Y utilicen eso con colores. ¿Ven? Le vas a colocar, como sabe el número, vos le vas a decir, todo te lo voy a dejar en cc o mililitros. Es lo mismo. Entonces, ustedes le colocan aquí y le colocan rojo. Y al lado el número. 13C. Slab por tantos kilos de peso. Eso sí lo pueden ellos manejar. ¿Sí? Entonces ustedes le dicen tetraciclina, hemicina, oxitetraciclina, LA, etc. Y SC por cada 100 kilos de peso. Esa es la dosis de la tetraciclina. Entonces ustedes le dicen 10 cc, él dice 10 hasta aquí por cada 100 kilos de peso. ¿Cuánto pesa el animal? 400 kilos son 40 cc que le tenéis que poner. Pero no le vas a meter 40 cc en un punto, porque el acceso que se forma es bestial. Vos tenéis que dividirle en 4 puntos. Le ponéis uno acá y otro acá. O le ponéis de este lado del cuello, del otro lado del cuello y aquí en las nalgas. Y le ponéis los 4. O le vas a poner 40 cc, pues le pongo en acceso. Entonces, no se metan en problemas con los obreros. No le vayan a decir, mira, vos sabéis leer y escribir, porque los tipos cuando son ignorantes, porque eso es ignorancia, ¿ves? Y no es ignorancia por la parte ofensiva, porque por ejemplo, yo soy ignorante en la computación, porque yo no sé de computación. Soy ignorante, porque no sé. Ignorancia es cuando vos no sabés. Entonces, al tipo lo tenemos que tratar con guantes de seda, porque son unas mamitas. Todo les duele, todos se ofenden, todo tal. Entonces, ustedes tienen que mantener el trabajito suyo. ¿Para qué se quieren meter en problemas con obreros? Los varones tienen que mantenerse como tal. La hembra les toca doble trabajo. Primero, utilizar el lenguaje adecuado sin que ellos se sobrepasen. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, cuando la vaca está en celo,